Después de finalizar la toma de Granada en 1492, Cristóbal Colón se presentó con nuevas teorías geográficas ante los reyes católicos, pidiéndoles apoyo económico para navegar hacia las Indias por Occidente. Fernando e Isabel ayudaron a Colón en la empresa que culminaría con el descubrimiento de un nuevo mundo, que permitió la expansión extraeuropea de la corona española. En este contexto de la nueva empresa de navegación, se le ocurrió a Fernando de Magallanes una nueva idea: llegar a las Islas de las Especias y sus riquezas por la ruta oeste, que era pues lo que en un principio había pretendido Cristóbal Colón cuando se encontró con el continente americano. Para este momento, Portugal controlaba la ruta conocida hacia el oriente, a través del Cabo de Buena Esperanza en el extremo sur de África. Después de que Magallanes examinara mapas y globos, llegó a una conclusión. Él creía que podía llegar a la región mucho más rápido viajando en la dirección opuesta, es decir, alrededor de la punta de América del Sur, a través del recién descubierto Océano Pacífico y hasta las islas productoras de especias en el archipiélago indonesio. Pero Manuel I, el rey de Portugal, rechazó la idea. Sin embargo, esto no fue un obstáculo para Magallanes y fue a ofrecerle sus servicios al rival de Manuel I, que era Carlos I de España y V del Sacro Imperio Romano. El emperador Carlos V aceptó la propuesta de Magallanes, aunque muchos nobles españoles recelaban la idea de una expedición bajo el mando de un comandante portugués. La propuesta consistía en navegar alrededor del Cabo de Hornos, cruzar hasta Molucas, embarcar un cargamento de especias y regresar por la misma ruta reclamando las islas para España. Para ello, Magallanes estaba convencido de que las Molucas estaban dentro de la esfera de influencia castellana y por tanto podría traer como las especias sin problemas desde allí, pero esa creencia estaba errónea, porque pues obtuvo bastantes consecuencias para su expedición. La flota partió desde Sanlúcar hasta las Islas Canarias y después se dirigió hacia las islas de Cabo Verde antes de cruzar el Atlántico hasta la costa sudamericana, llegando a la actual Bahía Río de Janeiro en diciembre de 1519. Después de meses de búsqueda en la costa este de América del Sur, Magallanes no podía encontrar un pasaje al oeste y la tripulación tuvo que soportar un invierno brutal y los marineros que tenían que dormir en cubierta en condiciones de casi congelamiento se reducían y pues obviamente iba aumentando el hambre, dando lugar pues a motines en las naves. Los ánimos empeoraron aún más cuando uno de los barcos naufragó debido al empeoramiento del tiempo y la búsqueda del prometido estrecho del Pacífico se extendió durante unas semanas y luego a meses. En esta dura travesía en esas aguas desconocidas, otro de los barcos desertó y se escapó de regreso a España y pues fue una enorme pérdida, pues se trataba de la nao de San Antonio, que pues era la más grande y la que llevaba más alimentos. Posteriormente de sobrevivir al invierno y pues a muchos meses de búsqueda, finalmente Magallanes encontró el paso hacia el otro lado de América del Sur en 1520 y pues él pensó que lo peor ya había pasado. Pero Magallanes, al caer en cuenta del tamaño del Pacífico, pues le queda claro que estas islas de las especies no están para nada en la esfera de la influencia castellana. Entonces pues decide tomar otro objetivo, las Islas Filipinas. Se dice que cuando Magallanes toca tierra en Filipinas y toma contacto con caciques y reyes locales, ve que esta tierra
tiene muchos recursos, oro, y pues decide meterse en la política local de esas islas para sacarle partido. Claro que pues fue una pésima decisión porque Magallanes inicia una política de hacer alianzas con ciertos reyes, pero el rey de la isla de Mactán se opone y pues el portugués decide entonces invadir la isla junto con otros 40 tripulantes. Entonces pues se volvió un enfrentamiento con muchos guerreros locales, y pues Magallanes al final fue asesinado y su cuerpo nunca fue recuperado. Y posteriormente Juan Sebastián Elcano quedó como el nuevo comandante de la expedición y fue bajo su mando que navegaron hasta el destino que ambicionaba Magallanes, ¿no? Las Islas de las Especies o las Islas Molucas, a donde llegó en noviembre de 1521. Pues para entonces ya imaginaban que estas islas no estaban en la parte de la influencia castellana que había establecido el Tratado de Tordesillas, así que cargaron a toda prisa las especies en las dos únicas naves que ya disponían y decidieron poner fin a esta odisea, ¿no? Y pues emprender el camino de regreso. La disyuntiva se presenta ahora en qué ruta iban a seguir. Por un lado, la nao de Trinidad, que había estado comandada por Magallanes, trató de volver por el Pacífico, pero no lo logró ya que fue capturada por los barcos portugueses. Y la nao de Victoria, con Elcano al frente, se dirigió de regreso a España a través del Océano Índico, bordeando el Cabo de Buena Esperanza. Pero pues se presentaron problemas porque al llegar a las islas de Cabo Verde, que estaba en este momento bajo el dominio portugués, pues no querían atracar, ¿no? Que atracaran el barco de alguna manera. Entonces, pues, por obvias razones no podían decir que venían de las Islas de las Especias, porque pues eso conllevaría a su apresamiento y pues dicen que es una nave perdida procedente de América, ¿no? Y aunque pues les creen en un primer momento, los portugueses acababan por apresar a los 13 tripulantes y pues solo 18 consiguen escapar de la nao Victoria. Ya para el 6 de septiembre de 1522, la Victoria entró en el puerto de Sanlúcar con solo 18 famélicos tripulantes de los 250 que participaron, completando la primera. Las expediciones fueron un intervalo muy importante también a considerar durante el reinado de Felipe II. Este proceso tuvo estímulos para Nueva España, en México, pero también obstáculos que se manifestaron en censura, índices de libros y prohibición de trasladarse al extranjero. En los siglos XV y XVI hubo cambios profundamente importantes en el desarrollo del conocimiento. Estos cambios y nuevas actitudes se han llamado humanismo y renacimiento. En los tres reinos, el impulso del conocimiento de la naturaleza, el descubrimiento, entre comillas, de América, el de las Indias occidentales, tal fue el impacto que el comienzo de la navegación atlántica que iniciaron e impulsaron los portugueses fue el primer paso de la expansión del mundo conocido. Pero las tierras en las que arribaban eran todavía parte de un mundo, si no conocido totalmente, sí concebido como existente. Pero el cruce del Atlántico en busca de esas mismas tierras encontradas por azar por los portugueses hizo también posible que Colón se aproximara con su famoso descubrimiento.
porque dio una aportación importante a una nueva imagen del mundo, al mismo tiempo que Magallanes. En ese sentido, eran descubrimientos cada vez más sorprendentes. Al comienzo, fueron unas islas pobladas por gente salvaje, sin policía, sin organización social aparente, o por lo menos muy pobre. Después aparecieron también pobladores en la tierra firme, incluso en zonas no concebibles como pobladas, y después viene un encuentro con una civilización rica y cultivada. El descubrimiento provocó gran cantidad de escritos, de descripciones, de viajes, relatos, en los que casi en todos los casos se incluían detalles sobre la naturaleza americana. Tal es el caso de México. Nuevamente, aquí se expone la primera vez en que un castellano puso sus pies en tierras del Yucatán, siendo más un accidente que una expedición. Esta propicia el proceso de la conquista. En 1517, Diego Velázquez desde Cuba envía a Francisco Hernández de Córdoba al mando de 3 naves y unos 150 hombres. El objetivo principal era nada más explorar la costa de esta región para buscar nuevas posibilidades de extracción de metales preciosos y de capturar todo lo que se pudiera. En este caso también nativos, si es que los había o lo que fuera. La expedición partió de Santiago de Cuba en dirección noroeste hasta que una fuerte tormenta los envió hacia el Yucatán. Cuando llegaron a sus costas quedaron sorprendidos al contemplar cómo vivía la población. Le pusieron el nombre de Gran Cairo. Otra zona la nombraron Catoche, muy cerca de Cancún. Los indígenas recibieron muy bien a los extranjeros, pero a los pocos días les invitaron a marcharse si no querían ser sacrificados, por lo que optaron por regresar. Tras ese suceso de Hernández de Córdoba, decidió poner fin a la expedición y retornar a Cuba con las nuevas noticias que habían establecido contacto con la civilización del Nuevo Mundo. Estas noticias causan gran conmoción en Cuba, propician nuevas oportunidades a los españoles para comenzar a preparar una nueva expedición. La segunda expedición de la conquista fue liderada por Juan de Grijalva. Él partiría de la bahía de Matanzas en 1518, con Antón de Alaminos como piloto y con militares de peso como Francisco de Montejo, Alonso Dávila y Pedro de Alvarado, entre otros más. En total, 4 naves y 240 hombres. Siguen la ruta de Hernández de Córdoba y llegan a la isla de Cozumel. De ahí pasaron frente al río de Champotón y la bahía de Malapelea, donde tuvo lugar la última batalla de la expedición anterior y en donde los nuevos expedicionarios también fueron atacados. Continuaron la costa dirección norte y se encontraron con un gran río al que llamaron Grijalva, y ahí entablaron el primer contacto amistoso con un indígena llamado Tapscop. Siguieron más hacia el norte hasta que en el lugar donde poco después se fundaría Veracruz, fueron recibidos por Moctezuma II. Ante el éxito de la expedición, Grijalva ordenó a Alvarado volver en su nave a Cuba. Continuó explorando hacia el norte, animado por todo lo que estaba viendo, llegando hasta el río Tuxpan, donde ya por fin decidieron regresar. Con la tercera expedición, organizada también por Diego Velázquez, envía a Hernán Cortés en 1518. Firman las capitulaciones que van a definir el tipo de relación que va a tener Cortés en esta expedición, las obligaciones y qué beneficios va a tener. Todo esto fue muy polémico, ya que contenían un preámbulo de 24 instrucciones que se contradecían con la capitulación en sí. El problema de Velázquez era la prisa que tenía por empezar a conquistar las nuevas tierras antes de que se le adelantase a alguien.
ya que aún no había llegado la confirmación real de su título de adelantado. Es decir, mientras no tuviese dicho título no podía conquistar ni poblar, sino solamente explorar y rescatar. La expedición logró reunir 11 naves, 3 aportadas por Cortés y 3 por el gobernador Velázquez, y el resto por los capitanes. En 1518 partieron en dirección a la población cubana de Trinidad, en donde se establecieron durante 3 meses para reclutar más hombres y reunir pertrechos que les faltaban, obtenidos principalmente en el original emplazamiento de La Habana, en la costa sur de la isla. Ahí recibieron cartas de Velázquez en las que se disponía de su cargo de capitán general de la Armada a Cortés y daba origen a apresarlo. En esta expedición tomaron parte como piloto mayor Antón de Alaminos, porque él conocía la zona a navegar, porque ya había ido con Hernández de Córdoba y con Grijalva. Entonces, como ser conocido entre otros capitanes y otros personajes que participaron, como Pedro de Alvarado, Alonso de Ávila, Alonso Hernández de Portocarrero, Diego de Ordaz, Francisco de Montejo, Francisco de Morla, Francisco de Saucedo, Juan de Escalante, Juan Velázquez de León, Cristóbal de Olid y Gonzalo de Sandoval. Hernán Cortés llega entonces al Yucatán a través de la isla de Cozumel, en donde se encontraba Alvarado, que ya se había adelantado a la expedición. Ahí fue reprendido por haber entrado en un poblado nativo y robado algunas gallinas, objetos y alguno que otro ídolo que se contravenía de las órdenes de Cortés de ganarse la amistad y el favor de los nativos. En la expedición viajaba un indio llamado Melchorejo, que había sido capturado en el viaje de Grijalva y en Cuba había aprendido el castellano, por lo que fue el encargado de hablar y de comunicarse con los demás indígenas. En esta manera de investigar sobre la posibilidad de que en la zona hubiese españoles naufragados de años anteriores. En el viaje de Grijalva, cuando llegaron a las costas mexicanas, los indios se habían dicho Castilian, haciendo referencia a que habían tenido contacto con españoles en ese tiempo. Entonces, cuando Cortés escucha esas historias, Cortés envió 2 naves pequeñas capitaneadas por Diego de Ordaz a Punta de Catoche. Desde allí manda mensajeros para esperar 8 días a la llegada de españoles perdidos. Presencian por primera vez también unas ceremonias religiosas mayas, de las que habían oído hablar previamente y que no les gustaron mucho a pesar de que no hubo sacrificios. Únicamente pudieron contactar con algunos supervivientes del naufragio de 8 años antes. Jerónimo de Aguilar, que residía por la zona, partió hacia Cozumel para reunirse con los suyos. Ahí llegó y pudo contar muchas cosas sobre aquellos territorios y sus gentes, así como que había otro español llamado Gonzalo Guerrero, con el que había contactado para venirse con él, pero prefirió quedarse con su familia maya. Una vez arreglada la nave de Escalante, partieron rumbo norte, siguiendo la costa de Yucatán, buscando el río Grijalva en Tabasco.